Dios les bendiga a todos y saben, hoy estoy contento porque quiero compartir con ustedes un tema que me da mucha alegría y mucho gozo. Y quiero compartirles que nos podemos acercar a la palabra de Dios con gozo y con alegría. Saben, nosotros como padres, cuando le mandamos a hacer algo a nuestros hijos, no siempre nos quedamos bien, aunque nos obedezcan. Porque muchas veces hacen las cosas sin alegría, sin ganas, ¿no? Lo hacen como para cumplir y la alegría no es total. A nosotros nos gusta que nuestros hijos, cuando les decimos que hagan algo, lo hagan con alegría y con gozo, porque lo están haciendo para nosotros que somos los padres, ¿no? Pero cuando lo hacen sin alegría y sin gozo, se produce en nosotros una cierta tristeza y desilusión. ¿Saben? Dios es un Dios feliz. En la Biblia vamos a ver que aparece muchas veces el gozo de Dios y la alegría de Dios. Si pudiéramos decir cuán feliz es Dios, bueno, Dios es muchísimo, muchísimo más feliz que la persona más feliz que conocemos. O sea, Dios es feliz. Dios tiene gozo. Y tiene ese gozo aún antes de la creación. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios en su Trinidad estaba completo. El amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era un amor completo, un amor gozoso. Así que Él nunca ha perdido ese gozo. Él tiene ese gozo. Y ¿saben qué? Él no nos creó a nosotros por necesidad. Él no nos creó porque necesitaba ser más amado o necesitaba tener más amor. Él nos creó por amor y por gozo. Miren, ahí en la epístola de Judas, una epístola que está al final, casi llegando al Apocalipsis, en el anteúltimo versículo de la epístola de Judas, hay una doxología. Y en esa doxología hay un versículo que produce mucha alegría para nosotros. Está hablando de cuando el Señor nos reciba. Y dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿no? El que nos protege, el que nos fortalece acá en esta tierra, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, parece ser que el día que nos encontremos con el Señor, que estemos con Él, después de haber vivido en esta tierra, dice que ese va a ser un día de gran alegría y que el Señor nos va a presentar a nosotros con gran alegría. La palabra gozo, la palabra alegría aparece en toda la Biblia, en toda la Biblia. El Señor nos muestra y nos enseña que es un Dios gozoso y que nosotros como sus hijos debemos tener ese gozo, que como dijimos en alguna oportunidad no es gozo estar feliz por un chiste o estar alegre porque nos salió algo bien. Es algo permanente que está en nosotros y que nos da la alegría y el gozo de saber que somos sus hijos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, si Dios nos creó y Él estaba completo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos creó? Bueno, yo creo que la creación fue una explosión de gozo, una explosión de amor. Hemos sido creados por amor. La alegría y el gozo del Señor era tal que explotó en una creación, ¿no? El amor era tal que Él decidió crear. Aunque estaba completo, Él por amor nos creó. Miren, les decía que el gozo de Dios aparece en toda la Biblia. Vamos a elegir 4 palabritas fundamentales de nuestra fe cristiana. Y vamos a ver qué tiene que ver con el gozo. Luego usted puede decir, pero el gozo no es algo tan relevante en nuestra fe cristiana, en la Biblia, no, la alegría. Miren, C.S. Lewis, un gran hombre de Dios que sufrió mucho la falta de fe, cuando él se convirtió, él contó su historia en un libro, donde él hace como una biografía espiritual, ¿no? De su peregrinaje hasta poder conocer al Señor. ¿Saben cómo le puso de título al libro? Cautivado por la alegría o cautivado por el gozo.
porque hay alegría en Dios, hermanos, hay gozo en Dios, y hay gozo en todo aquel que confía en el Señor. Nosotros debemos vivir una vida de gozo. Les habría dicho de que podemos contestar algunas preguntas sobre algunas palabras clave del Evangelio. Se las empiezo a decir. Miren, por ejemplo, la palabra evangelio. Vayamos a la respuesta bíblica sobre esa palabra. En Lucas, capítulo 2, versículo 10, dice, son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Estaba anunciando al Salvador. ¿Era la buena noticia? ¿Era el evangelio? Bueno, de gran gozo para todo el pueblo. La palabra evangelio, salvación ligada con gozo. La segunda palabra, y esta palabra es más complicada, la palabra muerte. Y uno me puede decir, ¿qué tendrá que ver gozo con muerte? Cuando el Señor Jesús habla de que un día todos aquellos que lo hemos servido y tengamos que ir a la presencia de Él, Él no va a decir, entra al reino, entra a las calles de oro. No, fíjense Mateo 25, 21. ¿Saben qué dice? Dice, entra al gozo de tu Señor. Entra a la alegría de tu Señor. Entra a compartir el gozo del Señor. Qué tremendo, ¿no? Muerte, gozo. La tercera palabra, la palabra oración, ¿no? Nosotros sabemos que la oración, sabemos que es un medio para acercarnos a Dios, para pedirle las cosas a Dios, pero fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. El Señor Jesús nos está diciendo esto. Dice, pidan y recibirán, para que el gozo de ustedes sea cumplido o completo. O sea, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros oramos, ¿no? Cuando nosotros recibimos respuesta a nuestra oración, dice la palabra de Dios que nuestro gozo, nuestra alegría de que Dios nos ha oído es completa. ¿Vieron? Oración, gozo. Muerte, gozo. Evangelio, gozo. Y la última palabrita, no podemos hacer muchas más palabras, ¿no? Pero hay otra más. La palabra comunión. Esa palabra tan linda para nosotros, ¿no? Comunión entre los hermanos, que muchas veces a esa comunión le ponemos una cara de limón, ¿no? O cara seria. Sin embargo, la comunión también tiene que ver con la alegría y con el gozo. Mire lo que dice el evangelista Juan. Juan, ahí en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, él dice esto. Tengo muchas cosas que escribirles, ¿no? Él se ve que le estaba escribiendo a los hermanos y dice, tengo muchas cosas que escribirles, pero no quiero hacerlo por medio del papel y de la tinta, dice, pues espero ir a ustedes y hablarles cara a cara, para que tengamos gozo completo. ¿Qué está diciendo Juan? Miren, tengo un montón de cosas para escribirles y contarles, pero la verdad no quiero escribírselos por carta. Tengo una gana de ir a verlos, dice, y verlos cara a cara, ¿no? Darles un abrazo, poder compartir una predicación con ustedes, enseñarles algo del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos un gozo completo. Hermanos queridos, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, estamos rodeados por el gozo, estamos rodeados por la alegría. Toda la palabra de Dios nos habla de un Dios feliz, de un Dios gozoso, de un Dios que nos ama. Él nos dice, en el momento que tengamos que partir, entraremos en el gozo. Él nos dice, en el momento de la oración, ustedes estarán felices. Él nos dice, el Evangelio son las buenas nuevas de la alegría y del gozo. Y Él nos dice, entre ustedes tiene que haber comunión y tiene que haber gozo. Estamos rodeados por el gozo. Dios es un Dios gozoso. Entonces nosotros, cuando vamos a la palabra, cuando nos acercamos a la palabra, cuando hacemos este viaje hacia el corazón de la Biblia, lo tenemos que hacer gozoso. Nuestro corazón tiene que arder
de alegría, porque Él está con nosotros, porque dejó su palabra, y sus promesas son sí y amén. Gocémonos, Dios nos ama, y Dios es un Dios gozoso.